Pero vamos a arrancar con el tema del Papa, Vamos a arrancar con el tema de Francisco, reunión de todas las religiones. Y nos vamos a dar un gusto porque estamos aquí con Fortunato Marimachi, sociólogo, especialista en sociedad y religiones, investigador del CONICET, toda una figura reconocida en este ámbito. Fortunato, gracias por estar aquí en su lugar. Gracias a ustedes por invitarme. Hemos hecho varias entrevistas en la radio, pero bueno, teníamos... Nos toca la tele ahora. Veníamos postergando esta posibilidad. Y justo con esta reunión del Papa Francisco, donde, bueno, la religión judía, la religión musulmana y la religión católica se unieron allí en la sede del Vaticano, ¿no? Digo, ¿cuánto de esto es algo que sirve solo para la foto, que permite dar una suerte de convivencia, si se quiere, pero que en verdad no va a aportar demasiado al proceso de paz? Bueno, estaban estancadas todos los intentos que se habían hecho para seguir con la paz entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina. No solo, sino que se siguen construyendo muros y ocupamientos por parte de poblaciones israelíes en la zona de Cisjordania. Y ante eso creo que una vez más, como bien vos decías, la diplomacia vaticana, que tiene una larga historia, así como hizo Pablo VI, así como hizo después Juan Pablo II, también Benedicto XVI, Francisco vuelve a ir a Jerusalén, vuelve a ir a Palestina, aunque claro, también en un contexto un poco distinto. Si la paz estaba muy trabada, esta vez el Vaticano tuvo una política más directa. El Papa entró primero por Jordania y entró a Palestina por otro país árabe, o entra a Israel directamente por Tel Aviv y no por Jerusalén, y una serie de gestos importantísimos, si los hay, que tienen que ver por el lado de denunciar el muro ese que divide la zona de Cisjordania, el muro hecho por los israelíes, y al mismo tiempo reconocer a los dos estados, ir a rezar al Museo del Holocausto, juntarse a la tumba del creador del Estado de Israel. Me parece importante. Ahí habría lo mismo que para tu pregunta, una foto de amplísima repercusión en Argentina, donde muchísima gente musulmana, judía, cristiana, se sintió reconfortada en esa foto de 3 líderes reunidos, pero no había líderes de la comunidad palestina de Palestina, ni líderes israelíes de Israel. Y aquí entonces siempre queda esta duda hasta dónde son procesos que tienen continuidad. Lo que se hizo después en el Estado del Vaticano, en los jardines, es muy parecido. Es decir, el Papa no se cansó de decir que es un encuentro religioso. Usted sabe que eso, para la Iglesia Católica, la política y la religión marchan juntos. Que lo diga él está bien, pero los que investigamos pensado políticamente, entonces no fue un encuentro de 3 religiones, fue un encuentro de 2 jefes de estados con un líder de otro estado que es el Estado del Vaticano. ¿Seguirá, no seguirá? Uno sabe la dificultad que hay para esto. Otra vez, hubiera sido interesantísimo que líderes rabinos de Israel e imanes de Palestina hubieran participado, lo que le muestra a usted el largo camino que queda por recorrer y las enormes dificultades que hay. ¿Hay una interna tanto en Israel como en Palestina con esta situación, por un lado? Y en el Vaticano. Dígame dónde no hay internas. No, está bien, pero digo, darlo de identidad, incluso con la presencia de Simón Pérez, ¿no? Quien está en retirada. Ya se va estos días. Por eso. ¿Hasta qué punto eso tiene realmente un correlato en el tema político y hace ruido los papeles de Israel en modificar alguna de sus conductas? Lo que se busca es eso, ¿no? Digo, todo aquel gesto que se haga por la paz entre pueblos y estados, y en este caso reconocer al Estado de Israel y reconocer al Estado de Palestina, me parece que es valiosísimo. Después depende, como bien decís, de las pujas internas, de los sectores de poder que hay. En Israel está claro que los sectores de más poder son los que quieren seguir ocupando tierras, quieren seguir casi con un paradigma de la seguridad del enfrentamiento. En el lado de Palestina también hay sectores muy fuertes que desean hacer de la guerra o del enfrentamiento parte central de su discurso. Los liderazgos religiosos en esos lugares también están bastante con problemas. No nos olvidemos que tanto la creación del Estado de Israel como la OLP en un momento fueron organizaciones laicas. Hoy se han transformado también en organizaciones religiosas. Acá
es un tema a seguir estudiando. Nada garantiza que cierta laicidad en los estados continúe. Pueden llegar los grupos religiosos. Y también en el Vaticano, como no recordar que hay ahí enfrentamientos, líneas opuestas. Igual uno tiende a pensar que el nombramiento del Papa argentino, de Francisco, del ex cardenal Bergoglio, significó ya marcar un territorio diferente en lo que tiene que ver con su mandato, digamos. No creo que haya sorprendido en sus acciones, sino que obviamente en lo que fue el cónclave que lo eligió, de manera previa se decidía que se iba hacia una conducción de este tipo. Es verdad, pero después vienen las improntas. Así como el Papa polaco tiene una impronta fuerte de Polonia, este tiene una fuerte impronta latinoamericana. Y así como el Papa Bergoglio no tiene problema de encontrarse con judíos e islámicos, porque es la historia que tenemos en Argentina de encuentro, bueno, el Papa Benedicto Ratzinger le costaba y mucho, porque en esa Alemania, esa presencia turca, presencia islámica, usted sabe, hoy en Europa forma parte de esos discursos xenófobos de extrema derecha, seguro, que van creciendo y creciendo en esa Europa que se suponía tan democrática y progresista. Ahora vamos a meternos con otras características del Papa Francisco, incluso que tienen que ver más con una cuestión local. Pero yo me interrogo sobre saber si hasta qué punto esta buena intención puede ser un mal movimiento político si se convierte en otro fracaso con el tema de la pasada. Por ejemplo, yo no estoy identificado con ninguna creencia, pongo en cuestionamiento la existencia de Dios. Sin embargo, me parece fantástico que las religiones trabajen por cuestiones terrenales, ¿no? Que la religión juegue a favor de terminar con la pobreza y con otras injusticias que existen en el mundo. Ahora, si se pone en juego se ponen todas esas fichas en juego ahí y no se logran los éxitos, entonces esas fichas empiezan a perder valor. Bueno, es el problema, lo sabemos bien los que hacemos ciencias sociales. Encanto y desencanto, ¿no? Los desencantos a veces son peores que los encantamientos porque producen desazón, pesimismo, bajar los brazos, decir todo es igual, nunca pasa nada. La vida política en Argentina, si uno la viera en esas categorías, después del 2001 parecía que todo se caía, fuertes impulsos al compromiso, a politizar, a encantarse, que es posible un Estado que transforme, bueno, hace que muchos jóvenes y otros tantos se sumen. Es cierto que ahí hay una gran apuesta que solo el tiempo nos podrá decir. Conociendo las disputas internas en Israel y en Palestina, uno la ve muy difícil, porque la otra sería qué actores acompañan al interior de Palestina, al interior de Israel, que busquen el reconocimiento de los estados, construir la paz y aceptar lo que Naciones Unidas dice, por ejemplo, de retirarse, de volver a lo que en el 67 se dijo. Lo mismo podría suceder en Roma. Después de casi 30, 40 años de grupos tan conservadores, la Iglesia Católica pulula por todos lados con gente que solo habla en contra del aborto. Usted trabajaba el tema de la educación sexual. Acabamos de hacer una investigación en las 24 provincias argentinas, donde se cumple, donde no se cumple, y uno ve ahí que allá donde hay fuertes grupos religiosos, no solo católicos, hoy evangélicos, no se normatiza, no se regula, se tiene miedo, las escuelas públicas tampoco quieren avanzar porque creen que hay ciertos sectores de poder que están en contra. Me parece que eso hay que ir a verlo continuamente el movimiento. Y habrá que ver, los intentos están. Usted dijo todas las religiones, no estaban todas las religiones, ni estaban. No, dije todas, quise decir las principales. No, pero igual, ¿qué quiero decir? Acá hay, y no, porque del cristianismo había solo catolicismo. Usted sabe, se invitó a Bartolomé, que es el patriarca de Constantinopla, pero no estaba el patriarca de Moscú, con los cuales hay graves problemas hoy por hoy con la Iglesia Católica. No estaba el mundo protestante, luterano, metodista, anglicano, con todo el poder que tienen también en sus respectivos países, mostrándole que ese panorama se ha ido también fragmentando. Claro. Y bueno, están estos intentos. Yo soy cauteloso, porque esos intentos hay que verlos en un mundo que se fragmenta, que se disputa, y en el cual, es verdad, esos liderazgos religiosos pueden suplantar, sobre todo en Europa, a un liderazgo político muy a la derecha que se está yendo. En América Latina es al revés. Ese liderazgo religioso por ahí tendría que sumarse a estas nuevas expectativas emancipadoras en América Latina,
y a veces son un lastre y no acompañan. Mencionaste el tema de las internas también puertas adentro del Vaticano y se avanza en varios sentidos, pero vamos a mencionar por lo menos dos. Digo, el tema sexual, el tema de la pedofilia, aparentemente el Papa piensa arribar a él, tomarlo con todas sus posibilidades. ¿Crees que va a haber un cambio en este sentido? Innegablemente. Con esto no se juega, dijo Francisco. Ratzinger había sido mucho más fuerte. Ratzinger exige en el sentido que cuando él era papa, para que veas después qué se cumple y no se cumple, exigía que en cada caso de pedofilia el sacerdote fuera dejado de lado, la iglesia asumiera a la víctima, la acompañara y esa persona no ejerciera más el sacerdocio. Bueno, pero eso no se cumplió. Y te lo digo, eso lo dijo Ratzinger. Ni en la Argentina se cumplió. Lo cual te muestra también la crisis de autoridad. No se cumple. Bueno, no se cumple. Esto es un poco para poner también más sobre la discusión. Son las crisis de los liderazgos hoy en nuestras sociedades capitalistas del siglo XXI. Le sucede a la política, le sucede a la cultura, nos sucede a nosotros en la universidad y también le sucede a los grupos religiosos. Es decir, una vez que tienen que asumir esto, se hace muy difícil. Hoy, por ejemplo, hay un obispo en Argentina que tuvo que ir a declarar por proteger a un sacerdote acusado de crímenes de lesa humanidad. No sale en casi ningún lado. ¿Por qué? Y porque sería avanzar, es decir, ¿cómo es posible que haya un actor como es la Iglesia Católica que no respete la ley, que cuando diga alguien es acusado de crimen de lesa humanidad, la autoridad debe decir yo colaboro, y no que diga y capaz fue la política, no sabemos si fue así. Y lo cubre. Bueno, tomemos en otros campos, sindical, político y económico, que a veces sucede parecido y que es bueno entonces ponerlo a la luz. En el campo de las finanzas, en el campo de la economía del Vaticano, también se parece que va a haber una revisión. ¿En esto sos un poquito más optimista o tampoco? Hay una revisión en el sentido que la Comunidad Económica Europea le exigió al Estado del Vaticano que cumpla con la ley. Acá le dicen eso y no la hacen, allá sí tuvieron que hacerla. Es decir, ¿qué significa cumplir con la ley? Cumplir con la ley significa que el Banco del Vaticano tiene que tener las mismas regulaciones que el banco francés, el italiano. En el sentido de que dónde van los depósitos, quién pone los depósitos, que sean esos depósitos conocidos por la autoridad de la Comunidad Económica Europea. Lo va a hacer, pero el problema es mucho más de fondo. Después de todo este discurso que dijimos de las iglesias católicas, estar con los pobres, acompañarlos, un banco está para ganar dinero. ¿De dónde gana dinero hoy el Banco del Vaticano? Bueno, se invierte bien en las deudas, se invierte bien en los fondos buitres, se invierte bien en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario, es decir, que cumpla las reglas está bien, ahora tendrá un problema después ético, moral, de principios. ¿Debe la Iglesia Católica tener su propio banco? Ese banco debe dar ganancias. Para hacer ganancias hay que hacer como todos los bancos. Entonces yo puedo seguir criticando a la usura, al liberalismo, a la banca internacional. Bien, se le hace difícil, pero bueno. ¿Ves un escenario en que esto puede interrogarse o no se va a ir hasta el hueso? Adentro de la Iglesia Católica, por eso te decía, las internas en eso son fortísimas. Hay grupos numerosísimos de cardenales y de obispos que piden que no haya más Banco del Vaticano, otros piden que no haya más casi papado, otros piden que no haya más curia. Acá en Argentina, como el Papa es argentino, todo eso nos ponemos contentos que es Papa. Claro, si nos llegara la noticia, bueno, miren, se acaba la curia, no hay más Papa, nos costaría analizarlo. Hablando del tema local, ¿crees que la impronta de Francisco rompe con otros mandatos o papados anteriores en lo que hace a involucrarse tanto en su país de origen, por ejemplo en la política local? Bueno, ese es un tema interesante. Lo que pasa es que hay que comparar. El otro papa que se involucraba mucho era Juan Pablo II. Con Polonia. Con Polonia, pero claro, era la Polonia del comunismo, de la Unión Soviética, de la Guerra Fría. No había internet, no había Twitter, no podía llamar por teléfono. ¿Cómo lo hizo Juan Pablo II? Trayendo muchísimo polaco a Roma, con los cuales él mantenía contacto, y abrir también a los católicos europeos hacia Roma. El ejemplo es Solidarnosc. Con lo que está diciendo, te digo, ya se empezaron a anotar todos para ver a cuántos viajan para Roma desde acá, te digo. Bueno, pero es Solidarnosc. Política por parte de Bergoglio. No, pero es Solidarnosc, no olvidemos Solidarnosc, el ejemplo de los sindicatos católicos. Cuando vino Juan Pablo II aquí, hizo ahí en La Matanza, el gran encuentro, Ubaldini, el movimiento popular, el peronismo, para hablar. Todo eso hoy es un recuerdo efímero de lo que sucedió en Polonia. En Argentina también hay gente que se anota,
se trata de argentinizar y más todavía. Los grupos de poder en Argentina y sobre todo los grupos mediáticos disputan internamente en la Argentina a partir de qué digo, que no digo de Francisco. La carta de los otros días es un ejemplo. Es escándalo para los medios de comunicación lo que pasó, de decir que era falsa. Se sumaron los grandes grupos hegemónicos, se sumaron los grandes grupos de poder. A las 24 horas era falsa. ¿Y qué sirvió? Y sirvió para la interna, sirvió para criticar al gobierno, sirvió para desacreditar a algunos grupos, sirvió para que los propios periodistas nos muestren a veces cómo juegan más a las internas que buscar información. 6 horas que hubieran esperado y hubieran preguntado al anuncio si la carta era verídica o no. Que igual también es una anécdota si era verídico o no. ¿Por qué? Creo que en ese sentido hubo una muñeca política también por parte de Francisco. Esa no es la discusión. Digo, terminemos con esto porque si no está desencadenando en otro tema. ¿O no? Porque la verdad que la carta tenía cosas que uno podía creer que no era. Pero ¿por qué? ¿Por qué? A mí en serio, cuando no quise hablar yo, pero sabiendo cómo es la Secretaría de Estado, envía ese tipo de cartas. Sí. Esa diplomacia, que bien decía, envía ese tipo de cartas, van y vienen. Tenía la firma de Francisco, hubieran esperado 6 horas, pero ¿por qué no esperaron? Porque era importante prioritar que la carta era falsa y el gobierno era el causante de eso, a decir, miren, en el Vaticano también se hacen esas cosas, en esa diplomacia que uno cree sacra de 2000 años, también tienen problemas, también hay que echar a los fulanos, y estamos esperando que el que hizo esa jugada, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde está? No, nada. Entonces, si no le pasó nada, ¿qué quiere decir? Y el que le escribió también me parece que tendría que corregir y aprender un poquito de redacción. Me están marcando que nos quedamos sin tiempo, pero cortito, a ver, si tuviéramos que sacar una conclusión previa, ¿nos va a terminar de hacer bien que haber tenido finalmente un papa argentino? Yo las categorías del bien y el mal para mí son medias metafísicas. Bien. Entonces, ponelo, digo, ¿nos va a mejorar como sociedad haber tenido un papa argentino? Para mejorar como sociedad tenemos que mejorar nosotros los vínculos que tenemos. No hay papa, ni rey, ni mago que nos pueda, si no es la propia sociedad con sus propios actores, sus propias contradicciones la que mejora. Algunos tratan de aprovecharla para un lado, otros para otro, pero fundamentalmente se juega acá adentro. Hablaste de rey y también hay una cuestión con la monarquía a partir de nuestra primera madre patria que está en fuerte discusión. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes.